Soy Eta, tengo 34 años, y jamás pensé que mi mayor logro se convertiría en el blanco de mi propia familia. Después de abrirme camino desde la nada hasta convertirme en dueña de una casa, quedé en shock cuando mis padres reaparecieron tras 5 años de silencio, exigiendo que vendiera mi hogar para cubrir la deuda de $260,000 de mi hermana Vanessa. Cuando me negué, ante su típico chantaje de la familia ayuda a la familia, irrumpieron y destruyeron mi casa. Lo que ellos no sabían, era que esa casa guardaba secretos que, al final, me protegerían de todos sus planes. Pero antes de compartir mi historia, ¿desde dónde me estás viendo hoy? Dale me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que protegerte de familiares tóxicos que aparecen solo cuando necesitan algo. Crecí en los suburbios de Chicago. Desde afuera, nuestra familia parecía normal. Mis padres tenían empleos estables, vivíamos en un barrio decente y nunca nos faltó lo necesario. Pero, bajo esa fachada de estabilidad de clase media existía una dinámica clara. Mi hermana menor, Vanessa, era la favorita desde el momento en que nació. Era la niña de oro, carismática, talentosa, con habilidades artísticas que mis padres presumían en cada ocasión. Obras de teatro escolares, concursos de arte, recitales de danza. Vanessa siempre era la estrella. Y mis padres, sus fanáticos más fieles. Mientras tanto, yo era la práctica, estudiosa y responsable. Características que no me dieron reconocimiento, sino el papel de la hija olvidada. Eda es tan independiente, decía mi madre a los parientes, con una sonrisa que jamás llegaba a sus ojos. Ella hace sus cosas. Lo que realmente significaba era que yo había aprendido a sobrevivir sola, porque nadie venía a ayudarme. A los 16 años ya trabajaba en empleos de medio tiempo, manteniendo calificaciones de honor y ahorrando cada centavo para la universidad. Mis padres habían dejado en claro que la educación de Vanessa tendría prioridad. Ella tiene talentos especiales que hay que cultivar, explicó mi padre cuando pregunté por los ahorros universitarios. Tú eres lo bastante lista para resolverlo por tu cuenta. Y sí, lo resolví. Trabajé 30 horas a la semana durante la preparatoria, obtuve una beca parcial, pedí préstamos modestos y me gradué con una licenciatura en negocios en una universidad estatal. Vanessa, en cambio, asistió a una exclusiva escuela de arte en Nueva York, con mis padres cubriendo matrícula, departamento y gastos de vida. Tras graduarme, conseguí un puesto inicial en una empresa de servicios financieros en Chicago. El sueldo era modesto, pero estaba decidida a construir una carrera. Vivía con austeridad, compartía departamento, llevaba comida preparada, y poco a poco pagaba mis préstamos estudiantiles mientras creaba un fondo de emergencia. Vanessa, en cambio, saltaba de un proyecto creativo a otro en Nueva York, llamando a mis padres cada vez que necesitaba dinero para la renta o materiales para su última visión artística. El punto de quiebre llegó hace 5 años. Vanessa convenció a mis padres de invertir en su galería de arte. Había encontrado el espacio perfecto en Brooklyn, que, según ella, sería el trampolín de su carrera. Mis padres, seguros de su éxito inevitable, vaciaron sus cuentas de retiro para financiar su sueño. $60,000 después, la galería abrió con una fiesta extravagante que yo solo vi por redes sociales. No podía costear el vuelo para asistir. 3 meses más tarde, la galería estaba fracasando. Vanessa había calculado mal los gastos, la ubicación, la viabilidad y el competitivo mercado artístico. Una noche, me llamó llorando. Mamá y papá ya no tienen dinero, Eda. La galería necesita otros $30,000 o todo se pierde. Tú siempre ahorras, ¿verdad? Tú tienes. Y sí, yo tenía. Casi $40,000, acumulados con sacrificio. Eran mi seguridad, mi futuro, mi prueba de que la disciplina valía la pena. Cuando dudé, Vanessa se enojó. La familia ayuda a la familia, Eda. Mamá y papá lo dieron todo por mí, ahora es tu turno. Le sugerí hacer un plan de negocios o condiciones de préstamo en vez de regalarle el dinero. Ella colgó. 1 hora más tarde, mi madre llamó furiosa. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Tu hermana está en crisis, este es su sueño. Mamá, trabajé duro por ese dinero, intenté explicar. No puedo simplemente regalarlo sin un plan de pago. ¿Entonces tu dinero es más importante que tu hermana, que tu familia? Mi padre llamó después, con decepción en su voz. Te criamos mejor que esto, Eda. La familia está por encima del dinero.
La ironía de que nunca aplicaran ese principio a mi educación o mi carrera, aparentemente, se les escapaba. Cuando me mantuve firme, mi padre lanzó el ultimátum que lo cambió todo. Si no puedes apoyar a esta familia en su momento de necesidad, entonces quizás ya no seas parte de esta familia. Recuerdo el silencio, como mi corazón dejó de latir por un instante. No lo dices en serio, susurré. Haz tu elección, Eda. Tu hermana o tu dinero. Tomé mi decisión. Me quedé con mis ahorros. Y fiel a su palabra, mi padre me borró de su vida. Mis llamadas quedaron sin respuesta. Mis tarjetas de cumpleaños, devueltas. Las invitaciones navideñas nunca llegaron. Mi madre me bloqueó en redes sociales. Y a los parientes les contaron que yo había abandonado a la familia. La galería fracasó de todos modos. Vanessa volvió a casa con mis padres, su sueño destruido, pero su estatus de víctima intacto. Yo, mientras tanto, fui pintada como la villana que pudo haber salvado todo, pero no quiso. Aquellas primeras fiestas en soledad fueron brutales. Lloré en Acción de Gracias, Navidad y en mi cumpleaños. Busqué terapia para procesar el abandono y el amor condicionado que siempre había marcado mi familia. Mi terapeuta me ayudó a ver que esa dinámica nunca había sido sana. Yo había sido el chivo expiatorio, mientras Vanessa era la hija adorada. Y que poner límites financieros no solo era razonable, sino necesario. En los años siguientes me concentré en mi carrera. Obtuve ascensos, aumenté mi salario y seguí con mis hábitos de ahorro disciplinados. Mi fondo de emergencia volvió a crecer y empecé a investigar programas de compra de vivienda para primerizos. Si mi familia no sería mi red de seguridad, yo la construiría por mí misma, ladrillo a ladrillo. 3 años después del distanciamiento, estaba caminando por una encantadora casa estilo artesano de los años 20, en un tranquilo vecindario a las afueras de la ciudad. El momento en que pisé ese amplio porche delantero, con sus columnas firmes y barandales tradicionales, algo resonó en lo más profundo de mí. Esa casa había resistido casi un siglo de tormentas, crisis económicas y cambios familiares. Había fuerza en sus huesos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también podía ser fuerte. La anterior propietaria era la nieta del constructor original. Me explicó la agente inmobiliaria mientras recorríamos el interior. Había vivido allí durante 40 años y había cuidado cada detalle con esmero. Pasé mis dedos por la barandilla de roble, admiré las estanterías empotradas que flanqueaban la chimenea de ladrillo. Y me maravillé con las ventanas de vidrio emplomado que proyectaban destellos de arcoíris sobre los pisos de madera. A diferencia de los modernos condominios estériles que había visitado, esta casa parecía tener historias que contar, como si hubiera sobrevivido al tiempo. El precio estaba en el límite superior de mi presupuesto, pero después de años de ahorro disciplinado y un ascenso reciente, podía manejarlo. Esa misma noche presenté una oferta, y tras una breve negociación, fue aceptada. El día en que firmé los documentos de cierre y recibí las llaves fue, quizás, el momento más orgulloso de mi vida. Nadie me lo había regalado. Nadie me lo puso fácil. Ese logro era solo mío. Los primeros meses fueron un torbellino de actividad. La estructura de la casa estaba en buen estado, pero necesitaba actualizaciones cosméticas. Pinté cada habitación yo misma, quedándome despierta hasta tarde después del trabajo y dedicando los fines de semana a transformarla. Reacabé gabinetes, reemplacé lámparas anticuadas y aprendí plomería básica para instalar un nuevo lavabo en el baño. Cada proyecto terminado era como recuperar otra parte de mí misma. Mientras trabajaba en la casa, también construía una vida alrededor de ella. Invité a colegas a cenas, me uní a la asociación del vecindario y me hice amiga de la pareja anciana de al lado, que compartía historias sobre la historia del lugar. Planté un huerto en el patio trasero con los consejos de la señora Abernathy, que llevaba 40 años cultivando tomates. Esas conexiones formaron una familia elegida que llenó el vacío dejado por la biológica. Celebrábamos fiestas juntos, compartíamos recursos y creábamos nuevas tradiciones. Cuando llegó Acción de Gracias, en vez de enfrentar otra comida solitaria, organicé un Friendsgiving que llenó mi comedor de risas y afecto genuino. Mi carrera también floreció. La empresa me ascendió a asesora financiera senior, especializada en ayudar a clientes a establecer una relación saludable con el dinero. Había cierta ironía en que los mismos límites que me habían costado a mi familia ahora me permitieran ayudar a otros a evitar caer en las mismas trampas. El dinero nunca es solo dinero, les decía a mis clientes. Se trata de valores,
prioridades y límites. Cuando eso está claro, las decisiones financieras se vuelven mucho más fáciles. Mi casa se convirtió en más que un refugio. Era mi santuario, mi logro hecho tangible. Cada pago hipotecario era una afirmación. Cada mejora reflejaba mis valores y gustos, no compromisos para complacer a otros. Por primera vez en mi vida estaba creando un espacio que honraba mis necesidades sin disculpas. La paz de este nuevo capítulo a veces me hacía preguntarme si el doloroso distanciamiento de mi familia había sido, en realidad, una bendición disfrazada. Sin el constante desgaste de las expectativas de mis padres y las crisis de Vanessa, descubrí partes de mí que nunca habían tenido espacio para crecer. Tomaba decisiones basadas en mis auténticos deseos, no en el miedo a la desaprobación. Reconocí mi resiliencia y mi capacidad para la alegría. 2 años después de convertirme en propietaria, había creado una vida que realmente sentía como mía. El dolor del distanciamiento familiar se había atenuado a un leve pinchazo ocasional, en lugar de la herida constante de los primeros días. Ya no revisaba las redes sociales de mis padres. Ya no me tensaba cada vez que sonaba el teléfono, esperando que fueran ellos. Había aceptado que ese capítulo estaba cerrado, y encontré paz en la nueva historia que estaba escribiendo. Por eso, cuando la llamada llegó, me tomó completamente por sorpresa. Era un martes cualquiera. Acababa de regar mi jardín y preparaba una cena sencilla cuando sonó mi teléfono con un número desconocido. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pensando que sería otro telemercader, pero algo me impulsó a contestar. Hola, Eva. Soy mamá. La cuchara de madera con la que revolvía la salsa cayó al suelo con un golpe seco. 5 años de silencio, y ella me llamaba con la misma naturalidad de quien habló la semana pasada. Mi corazón martillaba contra mis costillas mientras las emociones chocaban dentro de mí, esperanza, ira, confusión, anhelo. Mamá. Mi voz sonaba extraña, casi infantil. Sí, cariño, ¿cómo estás? La normalidad de su tono era desconcertante. Ningún reconocimiento de los años de silencio. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Solo un, ¿cómo estás? Como si solo hubiese pasado una semana ocupada. Me sorprende oírte, logré decir. Bueno, hemos estado pensando en ti. Tu padre y yo quisiéramos que vengas a cenar este viernes. Vanessa también estará. Ha pasado demasiado tiempo desde que estuvimos juntos como familia. Demasiado tiempo desde que estuvimos juntos, como si el distanciamiento hubiera sido una decisión mutua, en vez de una elección explícita de ellos. Me encontré aceptando la invitación antes de procesar lo que estaba ocurriendo. Después de colgar, me senté en el suelo de mi cocina, apoyada contra los gabinetes, intentando entender aquella invitación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ese repentino interés en reconectarse? Una parte de mí, la niña solitaria que siempre buscó su aprobación, estaba eufórica ante la posibilidad de reconciliación. Pero otra parte, la mujer independiente que había construido una vida sin ellos, estaba profundamente suspicaz. Llamé a mi terapeuta al día siguiente y pedí una sesión de emergencia. ¿Qué esperas que ocurra en esa cena?, preguntó la doctora Rivers después de escucharme. En el mejor de los casos, que se disculpen, reconozcan lo injustos que fueron y comencemos a reconstruir una relación más sana. ¿Y qué crees que es más probable que ocurra? Suspiré. Que quieran algo. No habrían buscado contactarme después de tanto tiempo sin un motivo. La doctora Rivers asintió. Es importante ir con expectativas realistas. ¿Qué límites necesitas mantener por tu propio bienestar? El resto de la sesión lo dedicamos a preparar. Decidí que no hablaría de mis finanzas ni de mis logros profesionales a menos que me lo preguntaran directamente. Que no me disculparía por mi decisión de hace 5 años. Y que me iría si la conversación se volvía manipuladora o abusiva. Reglas simples para proteger la autoestima que tanto me había costado construir. Llegó el viernes. Me encontré conduciendo hacia la casa de mi infancia con un nudo de ansiedad en el estómago. Escogí mi atuendo con cuidado, profesional, pero no ostentoso, arreglada, pero sin parecer que intentaba demasiado. Llevé una botella de vino de precio medio como obsequio, lo bastante formal para ser educada, pero no tan costosa como para sugerir exceso financiero. La casa se veía diferente a como la recordaba. El césped estaba descuidado, la pintura exterior descascarada en algunas partes, y los jardines que mi madre antes cuidaba con tanto detalle estaban ahora invadidos de maleza.
Esas pequeñas señales de abandono me inquietaron mientras caminaba hacia la puerta principal. Mi padre respondió a mi llamado, y me impactó cuánto había envejecido. Su cabello era completamente gris, nuevas arrugas surcaban profundamente su rostro, y había adelgazado tanto que la ropa le colgaba floja. «Eda», dijo, con el rostro inescrutable, adelante. Sin abrazo. Sin una cálida bienvenida. Solo un saludo prefabricado, que poco hacía para cerrar la brecha de 5 años. Entré en la casa y fui envuelta de inmediato por una nube de perfume cuando mi madre salió de la cocina. «Ahí está», exclamó con un entusiasmo que parecía forzado. Me abrazó brevemente y luego me sostuvo a distancia. «Y déjame verte, todavía tan seria. Necesitas sonreír más, cariño». Y, de pronto, fui transportada a cada reunión familiar donde mi apariencia, mi carácter o mis logros habían sido encontrados, sutilmente insuficientes. Respiré hondo, recordando el consejo de la doctora Rivers, mantenerme centrada en mi yo adulta. «También es bueno verte, mamá», dije con calma. «La casa se ve familiar». Ella agitó la mano con indiferencia. Hemos querido hacer algunas renovaciones, pero ya sabes, nunca hay suficiente tiempo ni dinero para todo». Esa referencia casual a las limitaciones financieras elevó aún más mis defensas. Nos trasladamos a la sala, donde noté que faltaban varios muebles, reemplazados por alternativas más baratas. Las obras de arte costosas que antes colgaban de las paredes habían desaparecido, sustituidas por fotos familiares en marcos de descuento. «Vanessa llegará un poco tarde», explicó mi madre mientras servía vino en copas desparejadas. «Tenía una cita que no podía perderse. Pero está muy emocionada de verte». Mientras esperábamos a mi hermana, mis padres me bombardearon con preguntas cada vez más personales. «¿Dónde vives ahora? ¿Sigues en esa empresa financiera? ¿Te han ascendido? Comprar una casa en esta economía debe ser difícil, ¿todavía estás alquilando?». Respondí con la verdad, pero vagamente, mencioné mi ascenso sin especificar salario, reconocí ser propietaria de casa sin dar detalles sobre el valor o la ubicación. Con cada respuesta, notaba las miradas que se cruzaban mis padres, su interés en mi situación financiera era cada vez más evidente. «¿Y todavía soltera?», preguntó mi madre, con esa nota familiar de decepción. «Estoy enfocada en mi carrera y en mi hogar por ahora», respondí. «Eso me mantiene ocupada». «Tu propia casa», repitió mi padre, con un tono imposible de descifrar. «Debe de ser agradable». Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe y Vanessa irrumpió como un huracán. 5 años apenas la habían cambiado, salvo para acentuar su gusto por las entradas dramáticas. Llevaba un vestido de diseñador obviamente caro, el cabello peinado profesionalmente y pequeños diamantes brillando en sus orejas. «Perdón por el retraso», anunció, dejando caer su bolso de lujo sobre la mesa de centro. La cita se alargó y luego el tráfico estaba imposible. Se volvió hacia mí con teatralidad. «Oh, Dios mío, Eda». Corrió a abrazarme, impregnada de un perfume carísimo. «Mírate, toda adulta y corporativa, te he extrañado tanto». El contraste entre su apariencia y las circunstancias deterioradas de mis padres era chocante, tanto como su actuación de afecto fraternal después de años de silencio. La abracé con rigidez, ya convencida de que esta reunión tenía una agenda. La cena confirmó mis sospechas. La comida era simple, muy lejos de los banquetes elaborados que mi madre solía preparar. Y la conversación giraba una y otra vez hacia las finanzas. Vanessa dominaba la mesa con relatos de sus últimas aventuras artísticas, mencionando celebridades y describiendo eventos glamorosos, mientras se quejaba al mismo tiempo de lo difícil que era ser creativa en la economía actual. «El mundo de las galerías es tan despiadado ahora», suspiró, sirviéndose la tercera copa de vino. «Y mi último inversionista fue una pesadilla, comisiones ocultas, intereses imposibles». «¿Inversionista?», pregunté, sin poder contenerme. «¿Para qué proyecto?». «Mi boutique», respondió como si fuera obvio. «Abrí un espacio de arte y moda de alta gama en la ciudad el año pasado. Al principio iba increíble, hasta que empezaron a acumularse las facturas». Mi padre carraspeó. «Tu hermana ha tenido algunos problemas de liquidez últimamente». «Problemas de liquidez», repitió Vanessa con una risa amarga. «Más bien una pesadilla financiera».
El local necesita renovaciones, el casero no cubre nada, los proveedores exigen pago, y mi socio se largó con la mitad del capital. Dejé el tenedor. Eso suena serio. ¿Has consultado a un asesor financiero? No necesitamos un asesor, intervino mi madre. Necesitamos que la familia se apoye en los momentos difíciles. Y ahí estaba. El verdadero propósito de esta cena, revelado en la mirada significativa de mi madre. ¿Qué tan grave es? Pregunté, mirando directamente a Vanessa. El silencio se hizo espeso, mientras mi hermana jugueteaba con la comida en su plato. $260,000, respondió finalmente mi padre, con voz plana. Casi me atraganté con el agua. ¿260,000? ¿Cómo es siquiera posible? Vanessa alzó la barbilla con aire desafiante. Y no es solo la boutique. También hay préstamos personales, tarjetas de crédito que usé para inventario, y las renovaciones de mi departamento. ¿Renovaste un departamento en alquiler? Interrumpí, incapaz de ocultar mi sorpresa. Es una inversión en mi marca personal, replicó Vanessa con brusquedad. Los clientes esperan cierto estilo cuando me visitan. No puedo recibir compradores potenciales en un lugar cutre. Mi madre tomó la mano de Vanessa con ternura. Tu hermana siempre ha tenido visión. A veces, estar adelantada a tu tiempo implica asumir riesgos financieros. Miré alrededor de la mesa, intentando procesar lo que escuchaba. Así que, me invitaron aquí, después de 5 años de silencio, para hablarme de la deuda de Vanessa. Mis padres intercambiaron otra mirada antes de que mi padre se inclinara hacia adelante. Hemos hecho todo lo posible, Eda. Vaciamos nuestros ahorros, tomamos una segunda hipoteca sobre la casa. Incluso vendimos la mayoría de nuestras pertenencias, añadió mi madre, señalando los huecos en la sala donde antes había arte y antigüedades. Lamento escuchar eso, dije con cuidado, pero no veo que tiene que ver conmigo. Cayó otro silencio cargado. Mi padre volvió a carraspear. Entendemos que compraste una casa. La frase era tan seca, tan aparentemente desconectada de la conversación anterior, que me tomó un instante comprender la conexión. Cuando lo hice, sentí que la habitación se inclinaba. Sí, respondí con cautela. Compré una. En este mercado, los valores inmobiliarios han subido bastante, continuó él, especialmente en casas antiguas y barrios consolidados. El estómago me dio un vuelco. Ya sabía hacia dónde se dirigía esto. Mi casa no está en venta. Eda, intervino mi madre, con esa voz melosa que siempre usaba para convencerme de darle a Vanessa lo que quería. Nadie dice que tengas que quedarte sin hogar. Pero podrías vender tu casa, ayudar a tu hermana a levantarse y comprarte algo más modesto. La audacia de la propuesta me dejó sin palabras por un instante. Vanessa aprovechó mi sorpresa para intervenir. Estuve investigando, las casas de tu zona se venden por más de 400,000. Incluso después de pagar tu hipoteca, te sobraría suficiente para un condominio, y podrías salvar mi negocio. Ya habían investigado mi vecindario. Ya habían calculado mi posible patrimonio, antes de siquiera hablar conmigo. La premeditación era escalofriante. Déjenme ver si entiendo, dije despacio. Quieren que venda la casa por la que trabajé durante años. Que le dé a Vanessa cientos de miles de dólares, sin plan de devolución. Y que reduzca mi vida, para que ella continúe con un negocio que ya está fracasando. La familia ayuda a la familia, exclamó mi madre, con lágrimas asomando en los ojos. Siempre hemos cuidado los unos de los otros. ¿O de veras? Pregunté en voz baja. ¿Cuándo alguno de ustedes cuidó de mí? La pregunta flotó en el aire como un desafío. El rostro de mi padre se ensombreció. Te dimos techo, comida, ropa. Hicieron lo mínimo legal como padres, lo corregí. Mientras tanto, yo trabajaba en la preparatoria y en la universidad, mientras ustedes financiaban completamente a Vanessa, su galería, su boutique y, por lo visto, hasta las renovaciones de su departamento de lujo. Eso es diferente, insistió mi madre. Vanessa tiene talentos especiales que necesitan apoyo. Y yo no. La niña herida dentro de mí asomó un instante, antes de que la empujara de nuevo hacia abajo. Esto no es cuestión de talento. Es cuestión de responsabilidad. Yo he sido responsable toda mi vida, y ahora quieren que rescate la irresponsabilidad de Vanessa.
Vanessa golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los platos. Y Dios. Siempre has estado celosa de mí. Ese papel de santurrona irresponsable es solo tu forma de sentirte superior. ¿Celosa? Repetí, incrédula. Vanessa, yo he trabajado por todo lo que tengo, mientras tú recibías dádivas sin fin. Y aún así, nunca les pedí un centavo. Ni siquiera ahora, después de 5 años de silencio, se han molestado en preguntarme cómo estoy, o cómo es mi vida. Tú solo quieres lo que yo tengo. Queremos que esta familia vuelva a estar unida, dijo mi padre con severidad. Esta situación podría ser una bendición disfrazada, acercándonos a todos. ¿Acercándonos, por mí sacrificándolo todo y Vanessa nada? Me levanté de la mesa, sin apetito ya. No. No venderé mi casa. No pagaré las deudas de Vanessa. Sus problemas financieros no son mi responsabilidad. Las lágrimas de mi madre rodaron por su rostro. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Te criamos mejor que esto, la familia ayuda a la familia. Ustedes me sacaron de esta familia, le recordé con voz firme. Me dejaron claro que solo era bienvenida si entregaba mis ahorros. Nada ha cambiado, salvo la cantidad que ahora me exigen. Mi padre también se levantó, el rostro enrojecido por la ira. ¿Así que es eso? ¿Dejarás que tu hermana lo pierda todo, que nuestra jubilación se borre? Todo porque no quieres compartir tu buena fortuna. ¿Mi buena fortuna? Reí sin humor. No hubo fortuna aquí. Hubo trabajo, sacrificio y decisiones inteligentes, nada de lo cual parece valorarse en esta familia. Ingrata, egoísta. Escupió mi padre. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente por mí en los últimos 5 años, papá, o en los 5 años antes de eso? Refréscame la memoria, por favor. No tuvo respuesta, solo balbuceos de furia. Mi madre sollozaba abiertamente, mientras Vanessa me fulminaba con una intensidad de odio que me sorprendió. Será mejor que me vaya, dije, tomando mi bolso. Esto fue un error. Si sales por esa puerta, me advirtió mi padre, no esperes otra invitación. Me detuve en el umbral del comedor. ¿Sabes qué es interesante? Hace 5 años me diste exactamente el mismo ultimátum, mi hermana o mi dinero. Y aquí estamos de nuevo, sin nada cambiado. Tal vez el problema no sea yo, papá. Tal vez sea que ustedes crearon esta dinámica donde Vanessa nunca enfrenta consecuencias, y yo siempre debo limpiar sus desastres. ¿Cómo te atreves a culparnos? Chilló Vanessa. Esto es todo tu culpa. Sacudí la cabeza con tristeza. Adiós. Les deseo lo mejor con sus problemas financieros, pero yo no seré su solución. Mientras caminaba hacia mi auto, podía escuchar los lamentos de mi madre y los gritos de mi padre escapando por las ventanas abiertas. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes antes de que siquiera saliera de la entrada. Egoísta. La familia ayuda a la familia. Disfruta de tu gran casa vacía mientras nosotros lo perdemos todo. Apagué el celular, con las manos temblando, y conduje hasta el santuario que yo misma había construido. Solo cuando estuve a salvo, con la puerta cerrada con llave, me permití llorar, por la familia que en realidad nunca tuve y que ahora sabía que nunca tendría. Los mensajes continuaron durante todo el fin de semana, aumentando en frecuencia y en veneno. El lunes por la mañana ya había recibido más de 50, desde chantajes emocionales hasta amenazas abiertas. Tu egoísmo está destruyendo esta familia. Papá tuvo que ir a emergencias del estrés. Espero que estés feliz. Sabemos dónde vives. Lo recordaremos cuando necesites ayuda algún día. Bloqueé sus números, pero comenzaron a llamar desde otros teléfonos. El correo electrónico se llenó de mensajes. Vanessa incluso publicó en redes insinuando que tenía familiares tóxicos que acaparan riqueza mientras otros sufren, etiquetando a conocidos para asegurar la máxima humillación. Parientes con los que no hablaba en años me contactaron, algunos curiosos por el drama, otros uniéndose a la campaña para ayudar a la pobre Vanessa. La narrativa familiar estaba clara, yo era la villana. La hermana fría con una gran casa, que se negaba a salvar a su pobre hermana en apuros. Una tía incluso me escribió. Tu prima Sandy vendió su auto para ayudar a su hermano con la universidad. Eso es lo que hace una verdadera familia. A pesar de saber que había tomado la decisión correcta, la avalancha me pasó factura.
Me descubrí dudando, preguntándome si acaso sí era la persona egoísta que describían. Mi terapeuta trabajó horas extra esa semana. Están usando tácticas clásicas de manipulación, me recordó la doctora Rivers. La culpa, los cómplices, la humillación pública. Todos son intentos de controlar tu conducta porque la conversación racional no funcionó. ¿Pero qué pasa si realmente lo pierden todo? Pregunté, expresando el miedo que me quitaba el sueño. Eso sería lamentable, sí. Pero sería consecuencia de sus elecciones, no de las tuyas. No eres responsable de arreglar problemas que no creaste, Eda. Sus palabras me consolaron, junto con el apoyo de los amigos genuinos que conocían a la verdadera yo. La señora Abernathy, mi vecina, me llevó pan casero al verme estresada. Mi colega Jackson me ofreció asesoría legal sobre acoso. Mi amiga Tara se quedó 2 noches en mi casa cuando las llamadas se pusieron especialmente agresivas. Justo cuando parecía que la tormenta empezaba a amainar, sonó el timbre un sábado por la mañana. Miré por la mirilla, eran mis padres, en el porche, luciendo contenidos, casi arrepentidos. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, sin apartarme para dejarlos entrar. Venimos a hablar, dijo mi madre suavemente. Podemos pasar, por favor. Las alarmas en mi cabeza gritaban que no, pero cedí. Entraron al vestíbulo, observando la casa que nunca habían visto, evaluando con disimulo mal disimulado. Es encantadora, comentó mi madre. Has hecho un buen trabajo. Gracias, respondí con frialdad. ¿Qué querían hablar? Mi padre suspiró pesadamente. Quizás fuimos precipitados la otra noche. Fue un shock verte después de tanto tiempo, y el estrés con lo de Vanessa nos sobrepasó. Te extrañamos, añadió mi madre, con lágrimas perfectamente calculadas. Tanta pelea no es lo que queremos. Somos familia, a pesar de todo. Parte de mí quería creerlo. La niña que siempre anheló su aprobación vio una rendija de esperanza. Yo también extraño lo que podríamos haber sido, admití. Pero no puedo ignorar lo tóxico que se ha vuelto todo. ¿Nos enseñarías la casa?, preguntó mi madre, cambiando de tema. Queremos ver lo que has creado. La visita fue incómoda, pero cordial. Comentaron mis renovaciones, preguntaron por el vecindario, hicieron charla ligera evitando cuidadosamente mencionar dinero o a Vanessa. Casi parecía normal, hasta que llegamos a mi oficina. Aquí trabajo a veces, expliqué, mostrando el escritorio, la computadora y los archivadores. Mi madre se acercó demasiado, observando los papeles sobre el escritorio con sospechoso interés. Así que aquí guardas tus documentos importantes, las escrituras, la hipoteca y todo eso. La pregunta casual hizo sonar todas mis alarmas. Algunos, la mayoría ya son digitales. Mi padre abrió mi armario sin pedir permiso, mirando las cajas de archivo. Muy organizada. Siempre fuiste meticulosa. Más tarde, noté a mi madre fijando la vista en el llavero junto a la puerta trasera, donde guardaba mi copia de repuesto. Sus ojos se movían entre las llaves y yo, comprobando si notaba su interés. Y al final, inevitablemente, volvieron a Vanessa. Hemos estado pensando en opciones, comenzó mi padre con cautela. Tal vez haya un compromiso que ayude a todos. ¿Cómo qué?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. ¿Y si sacas un préstamo con garantía hipotecaria en lugar de vender?, propuso mi madre con falsa brillantez. Así conservarías tu casa y aún podrías ayudar a tu hermana. Y ahí estaba. La verdadera razón de su visita. El cambio de táctica. Seguían queriendo el valor de mi casa, solo por otro mecanismo. ¿Un préstamo que yo tendría que pagar?, aclaré, mientras le entrego el dinero a Vanessa, que ha demostrado no saber manejar sus finanzas. Y nosotros ayudaríamos con los pagos, ofreció mi padre, nada convincente. Sería un esfuerzo familiar. Como el esfuerzo familiar para pagar mi universidad, o para apoyarme cuando empezaba mi carrera. Disparé. Sus rostros se endurecieron ante mi negativa. Creo que es hora de que se vayan, dije con firmeza. De verdad estás decidida a vernos sufrir, soltó mi madre, dejando caer la máscara conciliadora. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti. Oh, por favor, váyanse, repetí, avanzando hacia la puerta. Esta conversación terminó.
Sorprendentemente, obedecieron sin más discusión. Mi padre incluso asintió con rigidez al salir, casi respetuoso. Estaremos en contacto, dijo. Piensa en lo que hablamos. Su salida demasiado fácil me dejó intranquila. Mientras los veía alejarse, supe que esto no era el final. Solo un cambio de estrategia. Esa noche revisé todos mis cerrojos y me prometí instalar un sistema de seguridad. La paz de mi hogar se sentía súbitamente frágil. Amenazada por quienes deberían haber sido sus más grandes defensores. 3 días después, al volver del trabajo, encontré mi puerta principal entreabierta. Mi estómago se hundió. Al acercarme, escuché ruidos apagados desde adentro. Saqué mi teléfono para llamar al 911, y dudé, preguntándome si tal vez había olvidado cerrar esa mañana. La duda se desvaneció al escuchar un estruendo, seguido de la voz de mi madre. Revisa la oficina otra vez. La escritura tiene que estar aquí. La respiración se me cortó. Marqué al 911, susurrando mi dirección. Están entrando en mi casa. La operadora me pidió esperar afuera, pero otro estruendo, el vidrio rompiéndose, me hizo perder la paciencia. Era mi hogar. Mi santuario. Y estaban profanándolo. Empujé la puerta y lo que vi me robó el aliento. Mi sala estaba hecha un desastre. Los estantes vacíos, los libros tirados. Los cojines del sofá desgarrados, el relleno esparcido por el suelo. Cuadros destrozados, y escrito en la pared, con lo que parecía lápiz labial, una sola palabra. Egoísta. ¿Qué están haciendo? Grité. Mi padre se giró, sorprendido, con los cajones de mi escritorio abiertos a sus pies. Eda. Mi madre salió del pasillo, sobresaltada pero sin rastro de remordimiento. Y llegaste temprano. Temprano, esta es mi casa, ¿qué han hecho? Vanessa apareció de mi habitación con un fajo de papeles en la mano. Te encontré la hipoteca. Anunció, antes de verme en el marco de la puerta. Su expresión triunfante vaciló apenas. No entiendes, dijo mi padre con una calma escalofriante. Esto es por tu propio bien. Por la familia. ¿Mi propio bien? Han irrumpido en mi casa y destruido mis cosas. Temblaba, con el teléfono aún en la mano, la operadora escuchando todo. Te estamos enseñando una lección valiosa sobre prioridades, dijo mi madre, como si fuera explicación suficiente. Las cosas se reemplazan. La familia no. ¿Una lección? Miré el desastre a mi alrededor. Esto es allanamiento, destrucción de propiedad, son delitos. No seas dramática, bufó Vanessa, todavía con mis documentos en la mano. Solo son cosas. Cosas que valoras más que a tu propia hermana. La policía viene en camino, les informé, con voz más firme de lo que sentía. Tienen que irse ya. Mi padre se rió. ¿La policía? ¿Llamarías a la policía contra tus propios padres? No harán nada. Somos familia. Tenemos todo el derecho de estar aquí. No tienen derecho alguno, contraataqué. Yo no los invité. Rompieron mi puerta, destruyeron mi hogar. Nosotros te hicimos. Escupió mi madre, con un odio en su rostro que nunca había visto. Todo lo que tienes viene de nosotros. Esta casa, tu trabajo, todo existe porque nosotros te creamos. La lógica retorcida me dejó atónita por un instante. En ese silencio, las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. ¿De verdad harás esto? Preguntó Vanessa, incrédula. Llamar a la policía cuando todo lo que necesitábamos era un poco de ayuda. $260,000 no son nada para ti con esta casa. Es todo para mí, respondí con firmeza, versión en español con entonación dramática. Que esta casa representa años de trabajo, sacrificio e independencia, cosas que ninguno de ustedes ha respetado o reconocido jamás. Las sirenas crecían afuera. El pánico finalmente se reflejó en los rostros de mis padres. Mi padre intentó arrebatarle los papeles a Vanessa. Tenemos que irnos. No, bloqueé su camino. Se quedarán aquí y explicarán a los oficiales lo que estaban haciendo. Quítate, Eda. Exigió mi padre, con voz baja y amenazante. Ok, también me harás daño, destruirás más de mis cosas. Adelante, agrega asalto a la lista de cargos.
Luces azules se reflejaron en mis ventanas cuando las patrullas se detuvieron afuera. Mis padres y Vanessa se miraron frenéticamente. Su plan se desmoronaba. Es solo un desacuerdo familiar, dijo mi madre en voz alta, ensayando ya su defensa. Nada de lo que las autoridades deban preocuparse. Un golpe fuerte en la puerta. Policía, abran. Abrí la puerta con la mirada fija en ellos. 2 oficiales entraron, observando la destrucción con mirada profesional. ¿Qué pasó aquí, señora?, preguntó uno. Llegué a casa y encontré a mis padres y a mi hermana dentro. Como pueden ver, han destrozado mi propiedad e intentaban robar documentos. Mi voz sonaba sorprendentemente serena. Señalé los papeles que aún sujetaba mi padre. Eso es ridículo, protestó mi madre. Somos su familia. Solo la visitábamos. ¿Tenían permiso para entrar?, preguntó directamente el oficial. No necesitamos permiso. Somos sus padres. La segunda oficial, una mujer mayor y con carácter firme, negó con la cabeza. Así no funciona la ley, señora. Las casas de los hijos adultos no son propiedad de los padres. Intentaron justificarse. Vanessa incluso murmuró. Seguro ella misma hizo este desastre para culparnos. La oficial arqueó una ceja. ¿Y también se plantó esos documentos en la mano de su padre? Los separaron para interrogarlos. Por primera vez, entendieron que no sería visto como un pleito familiar. Habría consecuencias. Afuera, mis vecinos se habían reunido. La señora Abernathy me miraba con preocupación. El señor Jenkins grababa con su celular, capturando el momento en que escoltaban a mi familia hacia las patrullas. Dentro, di mi declaración. Expliqué el historial de distanciamiento, las demandas recientes de dinero, la visita sospechosa días atrás, y cómo los encontré destrozando mi casa. Buscaban específicamente mis documentos hipotecarios, añadí. Los oficiales tomaron fotografías, recogieron evidencia y me aseguraron que lo tomarían en serio. ¿Desea presentar cargos? Sí. Contra todos ellos. Cuando se los llevaban, la compostura de mi madre finalmente se quebró. No puedes hacernos esto, somos tus padres, la familia ayuda a la familia. Que esto no es ayuda, le respondí, con la voz quebrada. Esto es abuso, y termina hoy. Los días siguientes revelaron lo que en verdad buscaban. Al limpiar mi oficina, encontré un sobrecaído detrás del escritorio, el certificado de designación histórica de mi casa. La propiedad estaba protegida por el registro histórico local. Eso significaba que no podía venderse sin aprobación, ni remodelarse libremente. Mis padres querían esos papeles para buscar un modo de eludir las restricciones, o falsificar mi firma. Corrí a una abogada de bienes raíces y derecho familiar. Tras revisar mi caso, fue clara. Intentaron allanamiento, destrucción, robo de documentos y fraude inmobiliario. Lo que hicieron es gravísimo. Presentamos una orden de restricción, documentamos todo para el fiscal y demandamos por daños. El juez concedió la orden sin dudar, tras ver las fotos de mi sala destrozada y los mensajes amenazantes. El caso penal avanzó. Mis padres recibieron probación y Vanessa, servicio comunitario y asesoría financiera obligatoria. El juez fue tajante, la indulgencia dependía de que cumplieran las condiciones. La demanda civil se resolvió cuando el seguro de mis padres pagó los daños. Eso me permitió no solo reparar mi casa, sino instalar un sistema de seguridad completo. La sanación emocional tomó más tiempo. Saltaba ante ruidos inesperados, revisaba cerraduras una y otra vez, dormía mal. Pero con terapia y el apoyo de mi comunidad, poco a poco volví a sentir paz. Mis vecinos se convirtieron en mi verdadera red de apoyo. La señora Abernathy me llevaba cena cada miércoles. El señor Jenkins instaló luces con sensor de movimiento. Mis colegas cubrían mis ausencias por audiencias en la corte. Ellos demostraron que la familia real es la que respeta y cuida. 6 meses después, mi casa estaba restaurada. Nuevos muebles reemplazaban a los dañados. El jardín florecía. Y yo, recuperaba mi seguridad. A través de un contacto supe que Vanessa asistía a terapia financiera y trabajaba en un empleo minorista por primera vez. Mis padres, mientras tanto, se habían mudado a un apartamento más modesto. Un año después, recibí una carta de Vanessa, a través de mi abogada,
como ordenaba la corte. No contenía demandas ni culpas, solo un aparente arrepentimiento. Lo siento por lo que hicimos a tu casa y a tu confianza. Empiezo a entender cómo mis decisiones afectaron a todos. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí y asumiendo mis responsabilidades por primera vez. No respondí de inmediato. Las palabras son un comienzo, pero la confianza, una vez rota, no se repara con facilidad. Hoy sé que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto, el apoyo y los límites sanos. Las personas que estuvieron conmigo en mis momentos más oscuros, que ayudaron a reconstruir no solo mi casa sino mi sentido de seguridad, ellos son mi verdadera familia. Una tarde cálida, sentada en mi porche restaurado, viendo las luciérnagas sobre mi jardín, sentí una paz ganada con esfuerzo. Mi hogar seguía siendo mi santuario, más fuerte por lo que había resistido. Y yo seguía siendo mi propia persona, sin necesitar ya la aprobación de quienes jamás supieron darla. ¿Alguna vez has tenido que protegerte de familiares que se sienten con derecho a lo que tú trabajaste? El camino de la culpa a la autoprotección nunca es fácil, pero a veces es necesario. Cuéntame en los comentarios, ¿dónde marcarías el límite con las demandas financieras de la familia? Y si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete para más relatos sobre cómo establecer límites saludables. Recuerda, la verdadera familia te levanta, no te destruye. Y a veces, la familia que elegimos, sana más que la que nos tocó por nacimiento. Gracias por escuchar mi historia. Te deseo fuerza en tu propio camino de límites y libertad.